Buenas noches. Buenas noches con todos. A todos los que están ahorita ingresando al directo. Vamos a esperar unos minutitos para que entren más personas y empezamos. A las 8:05 empezamos al principio. Mientras tanto, si desean, pueden seguir compartiendo la transmisión. A todos los que están ahorita ingresando al listo. ¿Cómo están las cosas por Chiclayo? Por ahora, todo bien. Ya está dejando poco a poco de ser calor, felizmente. Las clases en la universidad son todavía totalmente remotas, ¿no? No, en la universidad todavía seguimos con todo el tema de clases virtuales, pero nada más creo que todo este ciclo va a ser virtual, lamentablemente. Ah, ok. Sí. No, ¿Cómo? ya podemos empezar, pero ya justamente ya hay 27 personas, creo, en el stream. Ok. Así que, bueno. Empezamos. Buenas noches con todos. Buenas noches. Muchas gracias por ingresar y participar del segundo encuentro científico SEGEM. Justamente este evento lo estamos realizando los actuales miembros activos del Centro de Estudios Genómicos del Perú. Y lo estamos organizando con los miembros honorarios que han formado parte de la historia de SEGEM durante estos 11 años de trayectoria, que es un tiempo bastante considerable. Y justamente el grupo ha producido grandes profesionales muy, muy reconocidos, no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional. En el día de hoy nos está acompañando
el doctor Diego Leonardo Cabrejos. Él es egresado de la Universidad Nacional Pedro Luis Gallo, es también egresado de la Pedro como nosotros en un momento. Es doctor en Ciencias Físicas y Biomoleculares por el Instituto de Física de Carlos de la Universidad de Sao Paulo, y también tiene un grado de magíster en la misma área por la misma institución. Tiene experiencia en el estudio estructural de macromoléculas, principalmente proteínas, usando técnicas como cristalografía de rayos X y modelamiento de proteínas. Además, cuenta con amplia experiencia en la expresión de proteínas recombinantes usando el sistema coli, destacando en el estudio bioquímico y biofísico de estas macromoléculas y especializándose en el estudio de septinas, que son proteínas que forman parte del citoesqueleto celular. Actualmente él tiene un proyecto muy bonito, la verdad, sobre divulgación científica en un canal de YouTube que se llama Pisco Science, también si desean pueden pasar por ahí, donde enseña temas relacionados con informática, biología molecular y también tiene un proyecto en el que realiza entrevistas a tesistas de distintas áreas y conversa un poco con ellos sobre sus proyectos de tesis. Muchas gracias, Belén, por la gran presentación. Y también gracias a todos los integrantes del grupo SEGEN, como Belén había mencionado. Yo también fui parte de SEGEN, ¿no? Así como ellos están ahora cursando el pregrado. Yo entré a SEGEN creo que cuando estaba en el cuarto ciclo no, perdón, cuando yo estaba en el quinto o sexto ciclo de la universidad, o sea, hace mucho tiempo. y me alegra ver de que están activos, ¿no? Me alegra ver de que el grupo todavía se mantiene y al menos continúa ese espíritu de traer divulgación científica no solo para la facultad o para la universidad, sino que ahora intentando extenderse a más, ¿no? Y bueno, contento de poder participar de esta semana de encuentro del SEGEN, porque es el día 25 de marzo, es su aniversario. Y pues muy, muy contento de poder compartirles uno de los últimos trabajos que hemos publicado en nuestro laboratorio. No sé si ya puedo presentar. Todavía no. No sé. No, sí, adelante, ya puedes iniciar. Ok. Voy aquí. No sé si pueden ver, si ya se puede ver lo que estoy presentando. Creo que sí, ¿Hola? ya observar. Sí. Ok, perfecto. En el título del flyer, ¿no?, que ustedes estuvieron lanzando, yo sugerí un nombre un poco curioso, ¿no? Coiled coils camaleónicos y su importancia en el ensamblaje de septinas, ¿no? Que básicamente es el mensaje principal que quiere traer nuestro trabajo de investigación, que ha sido ya publicado, ¿no? Aceptado y ya está publicado, ya pueden acceder a la versión online. Si ustedes acceden a este DOI, déjenme ver si puedo, eso, sí, a este DOI aquí. Y estas son todas las personas que formaron parte de la investigación, ¿no? El artículo fue publicado en Journal of Molecular Biology, una revista bastante tradicional en estructura de proteínas, ¿no? Y estamos muy contentos de poder, traer esta información a la comunidad científica, ¿no? Como ven, hay muchas personas trabajando en este artículo. Este trabajo tiene una trayectoria de más de 10 años. Entonces, a lo largo de 10 años ha ido gente como que trabajando un poco, después se incorporaba otra persona o cogía lo que
lo que otro había dejado y bueno, probablemente los que ya están un poco más familiarizados con esta etapa de su formación científica, entienden qué es eso, ¿no? Como se dice, coger trabajos de investigación que se van quedando en el laboratorio para intentar acabarlos y finalmente tener una historia que puede ser contada, ¿no? Entonces, básicamente la historia de este trabajo es esto, por eso tenemos muchas personas involucradas en el trabajo. Y bueno, sin más preámbulo, voy a comenzar a hablar, ¿no? Antes de comenzar a hablar específicamente sobre qué es lo que nosotros hemos hecho, es importante primero entender qué es un coilet coil, ¿ok? Un coilet coil es un motivo estructural, ¿ok? Formado de entre 2 a 12 hélices, por ejemplo, como podemos ver aquí. Y estos coilet coils están involucrados en diversos procesos biológicos, principalmente estabilizando diferentes estados oligoméricos, ¿no? Por ejemplo, o involucrados también en la interacción proteína-proteína, que esto se relaciona efectivamente con esto de formar diversos estados oligoméricos, ¿no? Entonces, dentro de todas estas estructuras proteicas que les estoy mostrando aquí, los coilet coils son específicamente estas regiones que están pintadas de rojo en todas estas fotitos de acá, ¿ok? Como vemos, son hélices, ¿no? Y estas hélices están unidas unas con otras, ¿ok? Formando un coil, ¿no? Por eso se llaman coilet coils, ¿no? Y como podemos ver aquí, pueden ser de 2 a 12, ¿no? Y esto ayuda efectivamente a la oligomerización o a la interacción entre, por ejemplo, una proteína con otra proteína. Disculpen la huella de las motos, aquí van a pasar muchas motos, así es que no se espanten. Estos motivos estructurales, estos coilet coils, pueden tener dos orientaciones, ¿ok? Pueden tener una orientación paralela o una orientación antiparalela. Y como podemos observar en esta figura, la orientación paralela se define porque podemos colocar en el mismo nivel los dominios o los extremos N o C terminal de estas moléculas, ¿no? Por ejemplo, aquí este es un coilet coil paralelo porque vemos que el dominio N terminal está en el mismo nivel o en el mismo lado. Y aquí estaría, por ejemplo, el dominio C terminal, ¿no? Para el caso del coilet coil antiparalelo, vamos a, por lo tanto, sobreentender que ocurre lo contrario, ¿no? Tendríamos en los extremos una mezcla del dominio N o C terminal, perdón, en este caso sería el extremo N o C terminal de estas hélices, ¿ok? Entonces tenemos que puede ser paralelo o antiparalelo. Además de esto, el coilet coil se caracteriza por tener una repetición llamada heptad repeat, ¿ok? Es una repetición de 7 aminoácidos. Es decir que dentro de ventanas de cada 7 aminoácidos se comienza a repetir lo mismo dentro de toda esta hélice, ¿ok? Disculpen, va a haber en realidad ya es tarde, no sé por qué está viendo mucha moto, pero en fin. Entonces, estas secuencias heptad repeat, ¿por qué son características de motivos coilet coils? Porque en las posiciones A y D de estos 7 aminoácidos siempre vamos a encontrar aminoácidos hidrofóbicos y en las otras posiciones vamos a encontrar aminoácidos polares. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si yo hago una extensión, por ejemplo, infinita, vamos a decir así, de estos 7 aminoácidos, voy a tener aquí el heptad repeat y aquí de nuevo se va a repetir A, B, C, D, F, G y así A, B, C, D, F, G. Y esto va a ir, por ejemplo, del N hasta el C terminal a lo largo de esta hélice, ¿no? Les digo que esto es una característica de un coilet coil porque hélices forman parte de una proteína comúnmente, ¿ok? Pero las hélices comunes que forman parte de proteínas no tienen esta característica de repetición de 7 aminoácidos en los cuales comúnmente siempre son en las posiciones A y D aminoácidos hidrofóbicos, ¿ok? Bueno, como vemos aquí, se repiten a veces. Y debido a esta característica debido a esta característica de heptad repeat, nosotros podemos observar aquí también una
predisposición de los aminoácidos al formar el contacto entre las hélices, ¿no? Entonces aquí estamos nosotros viendo como si estuviéramos viendo por encima de esta hélice, ¿no? Viéndola de este lado, a ambas hélices, ¿no? Para una orientación paralela y una orientación antiparalela. Entonces, ¿qué es lo que observamos en la orientación paralela? Observamos que aminoácidos en las mismas posiciones A o D están en el mismo nivel, ¿no? Entonces vemos que A y A está aquí en el mismo nivel y D estarían como que abajo de la hélice, ¿no? Eso también, ¿qué característica deja en el coil paralelo? Deja de que en este lado de la hélice nosotros vamos a tener una mezcla de aminoácidos A y D y aquí también. Por otro lado, en el coil antiparalelo nosotros vemos que los dos aminoácidos A ya no están en el mismo nivel, ¿no? Como aquí. En el paralelo está A y D en el mismo nivel, pero en términos de lado de la hélice, vemos que en un lado se mantienen siempre aminoácidos de las posiciones D y siempre aminoácidos en las posiciones A. Ahora, independiente de la orientación, ¿no? Independiente de que sea paralelo o antiparalelo, teniendo en cuenta el concepto que yo les acabo de mencionar, que siempre en las posiciones A y D tienen que caer aminoácidos hidrofóbicos, esto quiere decir que el contacto de las hélices, independiente de la orientación, va a ser hidrofóbica, ¿ok? Entonces, un coilet coil clásico, un coilet coil común que ustedes pueden encontrar en las bases de datos, es un coilet coil con, la interfase de contacto totalmente hidrofóbica, ¿no? Porque aminoácidos en las posiciones A y D acostumbran a ser hidrofóbicos, ¿ok? Ahora, ¿esto con qué se relaciona con septinas, ¿no? Al final de cuentas, con las proteínas que nosotros trabajamos en el laboratorio. Primero, para esto voy a presentarles qué son septinas en sí. Estas proteínas pertenecen a la familia de las GTPasas, son denominadas como el cuarto componente del citoesqueleto y están relacionadas con diversos procesos celulares, ¿no? Participan en la división celular, participan en el soporte para otras proteínas o otras moléculas, por ejemplo, participan en la movilidad, ¿no? Del espermatozoide formando esta estructura aquí, ¿ok? También forman la base del cilio y pueden llegar a formar estas estructuras como si fueran unas rejas o rejillas, ¿no? Atrapando a bacterias durante la fagocitosis y también están involucradas en el proceso de respuesta inmunológica, ¿no? Entonces vemos que estas son algunas de las funciones de septinas y con esto podemos ver la gran importancia de estas proteínas en las funciones celulares, ¿no? Y debido a esto, a su amplia gama de función, ¿no? Al amplio espectro funcional que tienen estas proteínas, vemos que si ocurre alguna alteración en sus funciones, esto puede llegarse a asociar con el desarrollo de algunos tipos de cáncer, enfermedades neurodegenerativas u otro tipo de afecciones, ¿ok? Dentro del estado funcional, como podemos ver aquí, aquí simplemente estoy mostrando en qué procesos trabajan las septinas, pero septinas para poder realizar sus funciones correctamente necesitan asociarse, ¿ok? Entonces, cada uno de una de estas bolitas que vemos en todas estas imágenes aquí, cada una de estas bolitas es una septina, ¿ok? Entonces, con esto podemos ver que para poder realizar sus funciones, las que he mostrado anteriormente, estas proteínas necesitan formar filamentos. Con esto vemos que la función de estas proteínas es meramente estructural, ¿no? Forman anillos, forman filamentos, forman redes, forman muchas cosas, ¿no? Como podemos ver aquí, por ejemplo, esta es una célula en división y estas proteínas están justamente en la última etapa, ¿no? En la citocinesis, cuando ya se están dividiendo ambas células. Y aquí nosotros podemos ver estas como estrías, que en realidad son estos anillos que está formando aquí, ¿no? Podemos ver aquí en esta imagen representando. ¿Ok? Entonces, se conoce que para realizar estas funciones, estas proteínas necesitan formar estos filamentos. Ahora, hablando específicamente de septinas humanas, que son las septinas con las cuales yo trabajo, tenemos 13 genes que pueden producir septinas en humanos, ¿no? Entonces, estos 13 genes que producen septinas producen las proteínas septinas y las cuales se pueden asociar en 4 diferentes grupos
Y podemos observar también algunas peculiaridades, ¿no? Cosas interesantes como, por ejemplo, el grupo 1, que tiene un dominio C-terminal bastante corto, ¿no? Si nosotros observamos aquí, los 3 dominios principales de una septina son el dominio N-terminal, el dominio G, que es el dominio de unión al nucleotidio GTP, como les había comentado, pertenecen a las GTP-asas, por lo tanto, utilizan el GTP para adquirir energía para la función, y presentan el dominio C-terminal, ¿no? Entonces tienen 3 dominios. Entonces vemos que, por ejemplo, el grupo 1 tiene un dominio C-terminal bastante corto, hasta inclusive se puede clasificar como un grupo sin dominio C-terminal, ¿no? Luego vemos, por ejemplo, que el grupo 2 es el que tiene un dominio C-terminal mucho más grande. El grupo 4 se caracteriza porque solo tiene un representante. El grupo 2 también se caracteriza porque es el único grupo que ha perdido la actividad catalítica, ¿no? Entonces, hay cosas interesantes para estudiar inclusive entre cada uno de los grupos, ¿ok? Ahora, respecto a lo que, ¿qué más se conoce sobre estas proteínas? Gracias a la resolución de una estructura cristalográfica en el 2007, disculpen por no haber colocado aquí la referencia, ¿ok? Gracias a una estructura cristalográfica resuelta en 2007 por Sirayuddin, este artículo fue publicado en Nature. Esta estructura cristalográfica resuelta a 4 angstroms dio a conocer de que cada una de las subunidades dentro del filamento de septinas ocupa un orden específico. ¿Okay? Por ejemplo, aquí vemos las proteínas que están en rojo, son una septina específica, la que está en azul también es otra, y la que está en amarillo también es otra, ¿no? Entonces vemos que hay un orden específico y lamentablemente en esta estructura no se pudo observar el dominio C-terminal. Es por eso que estoy colocando con flechitas más o menos lo que se espera, ¿no? Una aproximación, que si el C-terminal está saliendo en esta dirección, entonces estaría saliendo el C-terminal para acá y el C-terminal para acá, ¿ok? Entonces tenemos esto de aquí, ¿no? Que el filamento tiene un orden específico. Se conoce el orden, pero todavía no se conoce las interacciones moleculares que estabilizan la interacción específica entre cada una de estas subunidades, ¿ok? Además, por estudios de microscopía, ¿qué es lo que se ha observado? Que estas proteínas, como ya les había comentado, forman filamentos, pero si nosotros le quitamos el C-terminal, es decir, por ejemplo, le cortamos el C-terminal, en este caso, este estudio específico fue para septinas de levadura, ¿ok? En septinas de levadura, cuando les cortaban el C-terminal de alguna de estas proteínas, específicamente a las proteínas homólogas a estas rojas, que son septinas del grupo de la septina 2, las proteínas dejaban de formar filamentos, ¿ok? Entonces, con este aporte de Bertin, resalta la importancia del dominio C-terminal en la formación de filamentos, ¿no? Entonces, con todo esto que estoy diciendo, estas proteínas necesitan formar filamentos para realizar sus funciones, ¿no? Porque a partir de filamentos forman los anillos, forman las redes y todo lo que estas estructuras de orden complejo que es importante para su función. Entonces, si sabemos que quitándole el C-terminal deja de formar filamentos, removerle el dominio C-terminal, por lo tanto, le quitaría la función a estas proteínas, ¿no? Y es por eso que es importante entender las bases estructurales, es decir, las interacciones moleculares que estabilizan esta interacción entre el dominio C-terminal de cada una de las subunidades en este filamento. ¿Y por qué es importante esto? Porque se predice a través de la secuencia de aminoácidos del dominio C-terminal que septinas forman coiled coils, ¿no? Entonces, ahí ya vemos la importancia de los coiled coils, ¿no? Entonces, aquí estaría saliendo una hélice hacia arriba, otra hélice hacia arriba, y estarían formando un coiled coil. Por lo menos eso es lo que se predice a partir de la secuencia, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta todos estos conceptos, nuestro objetivo fue estudiar a nivel estructural las secuencias compatibles con la formación de coiled coils en septinas humanas, ¿no? E identificar su relación con la formación y estabilización de filamentos y cómo esto podría llegar a impactar, ¿no? En la formación de estructuras complejas como redes, por ejemplo, ¿no?
Para eso utilizamos una serie de métodos que no voy a detallar cómo funciona cada uno de ellos, ¿no? Porque quiero pasar al plato principal, que son los resultados. Entonces, lo que nosotros más o menos hicimos fue definir primero el dominio de estudio, que es el dominio C-terminal de algunas de las septinas, ¿no? De las 13 septinas, no estudiamos todas, cogimos representantes. Entonces, dentro del dominio C-terminal, definir cuál era la región que formaba Coiled Coils. Una vez que supimos cómo, dentro del dominio C-terminal, qué región formaba el Coiled Coil, procedemos a sintetizar los péptidos, ¿no? Porque en algunas de estas septinas eran simplemente regiones de 30 aminoácidos y en otras ya eran un poco más como de 80 o hasta 120 aminoácidos, que en ese caso, para poder producir esos coiled coils más grandes, más de 30 aminoácidos, ahí sí se expresó la proteína de forma recombinante, ¿no? Luego, ¿qué es lo que se hizo? Se hizo la cristalización de las proteínas, también se realizó estudio de resonancia magnética nuclear. También aplicamos un modelamiento llamado Folland-Dock, ¿ok? Que es como un modelamiento ab initio acoplado a docking molecular, ¿ok? Para poder generar el coiled coil, porque con el modelamiento generas una hélice, bueno, en realidad varias hélices, y con el docking vas juntando esas hélices para formar el coiled coil. Esto lo hicimos en colaboración. Y bueno, algunos ensayos de microscopía electrónica para poder obtener unos resultados que puedan confirmar algunas propuestas que nosotros teníamos en nuestro trabajo de investigación, ¿no? Entonces, simplemente para recordar, porque a veces quizás esto se olvida, ¿no? Como vemos, las septinas se clasifican en grupos. Gracias a esta estructura se conoce que hay un orden, pero no obtuvimos información del dominio C-terminal, y es por eso que nosotros decidimos estudiar los dominios C-terminal, específicamente las regiones que forman coiled coil de todas las septinas de este grupo, que son las septinas 1, 2, 4 y 5, que si tomamos en cuenta esta imagen harían un coiled coil homo, ¿no? Un homocoiled coil. ¿Por qué? Porque tenemos una subunidad aquí y otra subunidad aquí, por lo tanto, estas formarían un homocoiled coil. Y además estudiamos también el dominio C-terminal de dos de las septinas del grupo 2, que le vamos a llamar septinas del grupo septi 2, porque aquí tenemos un representante que es la septina 2, y a estas septinas le vamos a llamar septinas del grupo septi 6, porque tomamos como representante a la septina 6. ¿Ok? Entonces aquí usamos a septina 6 y 8, y aquí a septina 1, 2, 4 y 5. ¿Ok? Ahora, observando esta estructura cristalográfica y teniendo las proyecciones, lo que nosotros esperábamos es que, como está saliendo el dominio C-terminal a partir de la estructura yendo para arriba, se supone que ellos están saliendo en la misma orientación. Si salen en la misma orientación, por lo tanto, nosotros al resolver las estructuras esperábamos coiled coil paralelos, ¿correcto? Pero, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros resolvemos las estructuras cristalográficas? ¿Ok? De las 4 septinas que nosotros comenzamos a trabajar, solo de las septinas del grupo septi 2, las rojitas, solo conseguimos resolver la estructura cristalográfica de la septina 4, de la septina 1 y la septina 5, ¿no? 3 de 4, un buen número. ¿Ok? ¿Y qué es lo que observamos? Cuando resolvimos la estructura cristalográfica de la septina 4, observamos que el coiled coil tuvo una orientación antiparalela. ¿Ok? Entonces ahí ya como que comenzó un resultado extraño, ¿no? Porque como les había comentado, nosotros esperábamos orientación paralela, pero cuando resolvimos la estructura fue una orientación antiparalela. Muy bien, ok, lo aceptamos y comenzamos, una vez de haber terminado de resolver la estructura y todo, haber llegado a la fase final, comenzamos a realizar los análisis de la estructura cristalográfica, ¿no? De este coiled coil. Y si nosotros tomamos en cuenta nuevamente esto, que es la repetición, ¿no? El leptal repeat de un coiled coil clásico, recordemos que siempre en las posiciones A y D, independiente de la orientación, nosotros deberíamos esperar aminoácidos hidrofóbicos, ¿no? Porque recuerden que el contacto entre dos hélices de un coiled coil clásico es un contacto totalmente hidrofóbico.
¿Qué es lo que observamos nosotros al resolver la estructura? Observamos que todos los aminoácidos que caían en el heptad repeat, ojo, todos los que caían en el heptad repeat en las posiciones A eran hidrofílicos y todos los que caían en las posiciones D eran hidrofóbicos. Y debido a esta naturaleza antiparalela, observamos que un lado de la interfase de contacto era hidrofílica y el otro lado era un contacto hidrofóbico. Súper raro, ¿no? Raro, porque como les había dicho, esto es lo esperado, ¿no? Un dominio, perdón, un contacto totalmente hidrofóbico. Puede ocurrir artefactos de cristalización, Diego. Sí, ¿esto qué quiere decir? Que puede ser que el propio proceso de cristalización conlleve a que tú tengas un resultado que puede ser influenciado por el propio experimento, ¿ok? Puede ser que no sea un resultado con relevancia biológica, para decirlo en términos directos, ¿no? Al resolver la estructura cristalográfica del coilet coil de la septina 1, que no son, como vemos, no es la misma proteína, tienen secuencias de aminoácidos parecidas, pero no son las mismas, también obtuvimos un coilet coil paralelo. En este caso, la unidad asimétrica de esta estructura cristalográfica era un tetrámero, entonces teníamos dos coilet coils en esta estructura, ¿ok? Eran dos coilet coils, ambos antiparalelos, igual que el 4. Nuevamente, orientación inesperada. Al analizar el heptad repeat, observamos también aminoácidos hidrofílicos en las posiciones A e hidrofóbicos en las posiciones D, dejando un lado del contacto hidrofílico e hidrofóbico. Entonces, aquí ya tenemos dos ejemplos con secuencias diferentes, mostrando el mismo comportamiento de tener una orientación antiparalela con un lado hidrofílico y un lado hidrofóbico atípico, ¿no? Era una condición bastante atípica. ¿Ok? Cuando fuimos a resolver la estructura cristalográfica de la septina 5, ¿ok? Del coilet coil de septina 5, este ya se comportó más como un coilet coil clásico, ¿ok? Vimos que era una orientación paralela, al menos esperada con el inicio, y los aminoácidos en las posiciones A y D eran hidrofóbicos, como podemos observar aquí, con excepción de uno en el extremo, pero que no influenciaba mucho durante todo durante toda la interfaz de contacto, ya que estaba en el extremo, ¿no? Entonces podemos ver que aquí lo que gobierna son interacciones hidrofóbicas como en un coilet coil clásico, ¿ok? Entonces aquí nosotros podemos ver que las estructuras cristalográficas de estas tres proteínas que pertenecen al mismo grupo, al subgrupo de la septina 2, revelaron dos orientaciones diferentes para los coilet coil de septinas de ese grupo, orientación paralela y antiparalela, a pesar de que tenían secuencias de aminoácidos parecidas. ¿Ok? Yendo al otro grupo, al grupo de septina 6, ¿qué es lo que nosotros observamos aquí? Estas estructuras eran mucho más grandes, ¿ok? Como podemos ver, este coilet coil es mayor, ¿no? Es más grande. Tiene aproximadamente el doble, casi un poco más de 60 aminoácidos de longitud. Y nuevamente, orientación antiparalela, inesperada, ¿no? Y también aminoácidos hidrofílicos en las posiciones A y aminoácidos hidrofóbicos en las posiciones D, ¿no? Como podemos observar aquí, misma característica que la anterior. Siendo que esta fue la región coilet coil de la septina 6. Se pudo cristalizar también el dominio C-terminal entero de la septina 8, ¿ok? Esto, por ejemplo, y quita mucho más el hecho de que puedes decir, bueno, trabajaste solo con un pedazo de la proteína, ¿ok? La cristalización te pudo inducir esta orientación antiparalela con este coilet coil atípico, ¿ok? Ya van tres secuencias diferentes con el mismo fenómeno, y con esta, que es el dominio entero, ¿no? Sin quitarle nada, de nuevo, orientación antiparalela con un lado hidrofílico y un lado hidrofóbico. Aminoácidos hidrofílicos en las posiciones A y hidrofóbicos en las posiciones D, ¿no? Entonces, estos resultados reforzaron para nosotros reforzaron que teníamos algo distinto, algo inédito, ¿no? Buscamos en la literatura si es que existía un reporte de esta proteína, perdón, de este motivo estructural, si es que habían más proteínas con las mismas características de coilet coils
con un lado totalmente hidrofílico, hidrofóbico, y no encontramos, ¿no? Lamentablemente, bueno, esto les digo a manera de curiosidad, es que nosotros intentamos publicar el artículo el año pasado y bueno, es un proceso nuestro de la publicación. Y justo cuando nosotros sometemos el artículo, lo mandamos al revisor, nosotros, cuando lo mandamos por primera vez, antes de recibir las correcciones, nosotros afirmábamos que esta era una estructura inédita, y realmente era inédita, al menos hasta la fecha en la cual sometimos el artículo, porque uno de los revisores dijo, bueno, acaba de salir, como por decir ahora, una proteína con las mismas características de un lado hidrofílico e hidrofóbico, pero no tenía toda la connotación biológica que nosotros encontramos después, ¿no? Simplemente tenía eso, no tenía ninguna relevancia aparente, o al menos en el artículo no resaltaron esa característica, ¿no? Así es que aún nuestros coiled coils son únicos, vamos a decir, en su especie, ¿no? Dentro de los dominios estructurales coiled coils. ¿Ok? Ahora, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos a los aminoácidos, perdón, a coiled coil de septina 5 paralelo, y el resto tenemos coiled coils antiparalelos. Ahora, ¿por qué les traigo esta imagen de un camaleoncito? ¿Y por qué digo que los coiled coils serían camaleónicos? Vamos a decir así que el camaleón se disfraza, ¿no? Dependiendo del ambiente. Entonces, a lo que nosotros se nos ocurrió después de pensar respecto a la similaridad de secuencias, ¿no? A la conservación de secuencias, porque si nosotros tomamos, por ejemplo, a los representantes solo de este grupo de aquí, ¿ok? A 5, 4 y 1. Si se les hace un alineamiento de secuencias, se puede observar que son secuencias bastante conservadas, ¿no? Y luego nosotros hicimos unos análisis bioinformáticos y pudimos confirmar de que, en teoría, la misma secuencia, es decir, por ejemplo, el coiled coil 5, septina 5, podría tener información para ser paralelo o antiparalelo, y el antiparalelo podría llegar a tener esta misma información. Eso les voy a mostrar un poquito más adelante, pero con esto nosotros ya nos nacía el bichito de que probablemente estos coiled coils podrían ser camaleónicos, ¿no? Podrían adoptar, la misma secuencia podría adoptar la misma orientación. Entonces, en base a esto, y como iniciamos con cristalografía, queríamos ver si es que podíamos obtener, utilizando alguna técnica, principalmente una técnica en solución, ver si es que podíamos coger el mismo coiled coil en dos orientaciones diferentes, ¿no? Como podemos... todavía no lo voy a explicar. Eso no era para explicar ahí. Ok, entonces, para esos, como les dije, para comenzar a testar esta posible hipótesis, se iniciaron experimentos en EPR, experimentos de FRED, y lamentablemente, debido a la técnica, no nos iban a salir muy bien los resultados. Esto era por propias limitantes de nuestra proteína con la técnica, que no eran compatibles. Así es que se hizo resonancia magnética nuclear, ¿no? Y aquí, con resonancia magnética nuclear, se puede mapear el espectro, ¿no? El espectro de cada uno de los átomos que conforman parte de la proteína, pero la estrategia que se siguió en estos experimentos de resonancia magnética nuclear era ver si es que se encontraba, por ejemplo, cercanía entre un aminoácido u otro. ¿Esto qué quiere decir? Supongamos que yo tengo una hélice paralela, ¿no? Si un aminoácido cae en la posición 4, ¿no? De la hélice, y si es un aminoácido paralelo, él debería tener un acercamiento con el aminoácido 4 de la otra hélice, ¿no? Ahora, si yo no encuentro la señal, por ejemplo, entre este aminoácido 4, ¿qué podría decir? Que el aminoácido 4 de la otra hélice estaría en el otro extremo, por lo tanto sería una orientación antiparalela. Entonces, eso más o menos se siguió, ¿ok? Se utilizó las estructuras cristalográficas de la septina 1 antiparalela, ¿no? Se predijo la estructura en orientación paralela y se calcularon los espectros, ¿no? Y podemos ver aquí nosotros estos picos. Y esos espectros calculados a partir de las estructuras, ya sean cristalográficas o estructuras modeladas, ¿no?
en los 4 representantes de los coilicos de la septina del grupo septidos se compararon con los espectros experimentales, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué es lo que se visaba, por ejemplo, ¿no? No sé, el contacto entre esta leucina y entre este aspartico. El experimental muestra estos 2 picos principales, ¿no? Entonces, en el antiparalelo nosotros podemos observar que está todo este espectro calculado, ¿no? Aparece este espectro más aquí. En el calculado paralelo se observan 2 espectros aquí, ¿correcto? Entonces, utilizando más o menos este raciocinio, se podría esperar que al menos con este único espectro, el espectro experimental se asemeja un poco al paralelo, ¿no? Y así se van comparando, ¿no? Aquí solamente hay el resultado de 4 espectros, pero en realidad se analizan muchos más espectros, ¿no? Muchos más contactos, ¿no? Entonces, de esta forma, ¿qué es lo que se encuentra? ¿No? Que el coiled coil de la septina 1 en solución resultó compatible con espectros paralelos. La septina 2, que fue la única que no conseguimos cristalizar, presentaba espectros compatibles con la orientación antiparalela, y la 4 y la 5, espectros compatibles con la orientación también paralela, ¿no? Entonces aquí lo que podemos ver es que la septina 1 y 4 como estructura cristalográfica resultaron ser antiparalelas, pero en solución mostraban una orientación paralela. Entonces, como que aquí, a pesar de que no se pudo confirmar utilizando la misma técnica, es decir, por ejemplo, solo cristalografía, una orientación paralela y antiparalela para la misma secuencia, o solo resonancia, observar la orientación paralela o antiparalela utilizando el mismo experimento y la misma secuencia. A pesar de que no se pudo esto, conseguimos pescar, vamos a decir así, pudimos observar con 2 técnicas para la misma secuencia, en cristalografía una orientación antiparalela, y para solución, que en este caso fue resonancia magnética nuclear, una orientación paralela, ¿no? Entonces, esto reforzaba un poco más esto de que estas proteínas estas secuencias en sí podían adoptar estas 2 conformaciones diferentes, ¿no? Entonces, en base a esto, y en colaboración con un profesor de la Universidad de Lund, André Guimar, se realizó esta metodología llamada modelamiento Fold and Dog, ¿no? Entonces, se le da un programa que utiliza el software de Rosetta para hacer la predicción de la estructura, ¿no? La predicción de la hélice, que eran hélices de 30 aminoácidos, a partir de la secuencia, ¿no? Era una predicción ab initio. Entonces, aquí nosotros podemos ver el resultado que el programa modelaba 30.000 veces, ¿no? Entonces, se generaban 30.000 modelos. De estos 30.000 modelos se escogían los que presentaban los mínimos energéticos, ¿no? Los de menor energía. Y algo curioso que se observó en el perfil, ¿no? de estos gráficos cuando se generan los 30.000 modelos, es que vemos 2 poblaciones con mínimos energéticos bastante próximos, ¿no? Y estas dos poblaciones representaban efectivamente coiled coils paralelos, ¿no? Los que estaban más cerca a un RMSD de 0, y coiled coils antiparalelos, los que estaban más lejos de 0 en relación al RMSD, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Por ejemplo, comparamos aquí en esta imagen B y C, observamos la sobreposición entre la estructura cristalográfica del coiled coil de septina 5, que era paralelo, ¿no? Si nosotros podemos ver, las flechas están apuntando hacia la misma dirección aquí, y el modelo obtenido con Rosetta, con la técnica Fold and Dog, y hacemos una sobreposición de la estructura, de ambas estructuras del modelo y la experimental, y vemos que qué bárbaro, ¿no? La sobreposición encaja muy bien. Entonces podemos decir que este modelamiento ha sido muy bueno, porque a partir de la secuencia, sin usar un template, ha generado una estructura de resolución atómica, ¿no? De tanta calidad que se pueden sobreponer ambas cosas. Y cuando comparamos la estructura cristalográfica de la septina 4, que es antiparalela, con la estructura predicha, ¿no? También antiparalela, observamos que también encajan los átomos y las orientaciones de las cadenas laterales perfectamente, ¿no? Entonces, esta metodología funciona muy bien,
Y algo que resalta mucho la atención es lo siguiente, que este método no está influenciado por el template, como les había comentado, ¿no? Entonces nosotros no utilizamos el template de la estructura antiparalela para generar este modelo antiparalelo. ¿Y qué es lo que observamos? Que en los modelos, la orientación antiparalela también tenía un lado hidrofóbico y un lado hidrofílico. Es decir, el programa con el método Fall&Dock consiguió predecir para la misma secuencia una orientación paralela con un lado totalmente hidrofóbico, con una interfase totalmente hidrofóbica, y para la misma secuencia una estructura antiparalela con un lado hidrofílico y un lado hidrofóbico, ¿no? Entonces, con esto utilizamos cristalografía, utilizamos resonancia, utilizamos la predicción y observamos que nuestras secuencias podrían tener esta característica de dualidad, ¿no? De ser camaleónicas. La misma secuencia podía adoptar la orientación antiparalela y paralela, ¿no? Voy a pasarme esto, luego si quieren me lo pueden preguntar para no hacer más larga la presentación del artículo. Entonces con esto nosotros traemos un modelo, ¿no? Intentamos explicar la importancia de que nuestras secuencias tengan esta dualidad, de que sean camaleónicos, ¿no? Que puedan adoptar una orientación paralela y antiparalela, y esto probablemente estaría relacionada con alguna señal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Que cuando estas proteínas forman los filamentos únicos, como podemos ver aquí en la imagen en A, este filamento estaría estabilizado por coiled coils en orientación paralela con una orientación, con el lado totalmente hidrofóbico, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa cuando comienzan a asociarse filamentos y quieren formar estructuras de filamentos adyacentes, ¿no? Como que es lo que observamos aquí. Estos filamentos podrían asociarse para tener, por ejemplo, redes de espacios bastante cortos, utilizando únicamente los coiled coils pequeños, ¿no? Los coiled coils de las septinas rojas de aquí, ¿no? Y podrían asociarse gracias a ¿qué? Gracias a esta orientación antiparalela, ¿no? Entonces vemos que primero son en filamentos únicos paralelos, pero cuando comienzan a asociarse con más filamentos, pueden utilizar estos coiled coils pequeños para hacer estas redes utilizando la orientación antiparalela. Y esto ayudaría a que si estas proteínas se sientan con la membrana una vez que participan en fenómenos de remodelamiento de membrana, por ejemplo, estas proteínas podrían unirse, ¿no? A la membrana o dejar, dejar al lado de la membrana este lado hidrofílico, ¿no? Como podemos ver en esta imagen, ¿no? Excluyendo las moléculas de agua de este coiled coil antiparalelo, ¿no? Lo mismo pasaría si utilizaríamos los coiled coils antiparalelos, como podemos ver aquí, si queremos formar la interacción entre dos filamentos utilizando un espacio mucho más grande, ¿no? Porque tenemos que recordar que los coiled coils de estas septinas, que son de la 6 o la 8, son mucho más grandes, son más del doble del tamaño de las rojas, ¿no? Entonces también podríamos formar orientaciones antiparalelas para formar la interacción entre filamentos adyacentes con espacios mucho más grandes, ¿no? Entonces, este fue nuestro modelo y con esto ayudaría a explicar la facilidad o cómo es que septinas podrían utilizar los coiled coils, sus dominios C-terminal, para poder asociarse y tener esta diversidad de espaciamiento, ¿no? Entre filamentos adyacentes, ¿no? Y utilizando microscopía electrónica nosotros observamos efectivamente esto, que hay asociación de espaciamientos cortos, que está aquí en rojito, ¿no? Entre filamentos adyacentes y, por ejemplo, dos filamentos adyacentes pueden asociarse con otros dos filamentos juntos a través de un espacio mucho más grande que podría ser, por ejemplo, entre este coiled coil grande, ¿no? Y cuando medimos la longitud en angstroms entre estos espacios y medimos la longitud también en angstroms de estos coiled coils, las longitudes baten muy bien, ¿no? Entonces, esta es nuestra propuesta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la novedad en el estudio? Que nosotros estamos reportando un coiled coil inédito, ¿no? Un motivo estructural para un coiled coil inédito, ¿no? Con un lado hidrofílico o un lado hidrofóbico. Consecuencias para un mismo coiled coil que pueden adoptar ambas orientaciones, ¿no? Entonces, eso es muy importante para nosotros, es algo novedoso, sobre todo para el ámbito de estructura, de la biología estructural, ¿no? Y la misma secuencia, como les había comentado,
podrían adoptar ambas orientaciones, ¿no? Aquí, bueno, aquí explicando un poco cómo nosotros utilizamos programas para poder predecir esto de aquí, ¿no? Me pueden preguntar luego. Y vemos que cuál sería la ventaja de tener una secuencia de un coilet coil con ambas capacidades, ¿no? Con adoptar ambas orientaciones, pues como les había dicho, ¿no? Me permite a mí, por ejemplo, realizar una diversidad en términos de formación de estructuras formadas a partir de filamentos como redes o anillos o cosas por el estilo, ¿no? Eso es lo que ayuda a explicar nuestro modelo. Disculpen. Que hasta el momento se sabía que como ya les había dicho antes, ¿no? Se sabía que el C terminal era importante, pero no se entendía por qué era importante, ¿no? Los detalles estructurales, moleculares no se entendían, y esto nuestro artículo, bueno, nuestro trabajo de investigación lo está trayendo para la comunidad científica que trabaja en septinas, ¿no? Bueno, en esto, y bueno, muchas gracias, y quiero agradecer también antes al Journal Club de Bioquímica y Biología Estructural de la Pero Ruiz Gallo, principalmente a las personas que participaron en este Journal Club, porque nosotros presentamos este artículo como último artículo durante la última sesión de Journal Club, cuando todavía era un preprint, cuando todavía no salía el artículo liberado, ¿no? Y bueno, armamos básicamente la presentación que les he comentado ahora entre todos nosotros, ¿no? Así es que muchas gracias, chicos. Les mando un abrazo muy grande. Y gracias a todos por la paciencia. Bueno, muchas gracias a ti, Diego, también por participar y darte un tiempo de justamente mostrarnos este trabajo que la verdad es bastante curioso e interesante. Aquí también nos están dejando algunas preguntas. Damaris Peña nos está preguntando ¿cuánto tiempo duró tu trabajo de investigación? Involucrándome en este proyecto, yo estuve 4 años. 4 años. Desde que tú involucrándome en el proyecto. Sí, desde que yo entré en el proyecto, yo estuve involucrado 4 años, ¿no? Por así decir, los últimos 4 años. Como les había comentado, el proyecto inició hace más de 10 años, ¿no? Con los intentos de cristalizar la proteína, ¿no? Se consiguió cristalizar la proteína, o sea, otras personas pudieron cristalizar la proteína, pero al momento de resolver la estructura no llegaban a una solución. Aparentemente, bueno, en realidad estos cristales tenían unos defectos, unos defectos del propio cristal que los hacían difíciles de poder procesar y tratar y obtener una estructura, ¿no? Y es por eso que cuando me dan el trabajo, ¿no? En el cual ya se sabía la condición de cristalización, ya se sabían que cristalizaban, pero no se podía resolver la estructura. Richard, que es que fue mi orientador, que es mi jefe, me dijo, mira, Diego, tienes este trabajo que está parado, se sabe cómo cristalizar, pero no se sabe cómo resolver la estructura. Entonces, me mandó a hacer una pasantía a un laboratorio en España que trabajan específicamente con problemas de ese tipo. Entonces, gracias a esa experiencia pudimos terminar el trabajo, ¿no? Poder resolver la estructura y, bueno, ver todo lo que les he comentado. Bueno, muy interesante, la verdad. Y también que hayas retomado ese trabajo justamente para finalizarlo. Ricardo Calle también nos está preguntando, buenas noches, una pregunta. ¿Estas interacciones podrían repetirse en otras estructuras moleculares? ¿Qué aplicaciones pueden darse a partir de este descubrimiento novedoso? Sí, justamente cuando se resuelve la estructura de una proteína, acostumbra utilizarse un template, ¿no? Al menos el método más famoso es utilizar un template, ¿no? Y cuando te encuentras frente a problemas como estos, en los que
no encuentras ningún representante dentro de la base de datos, no puedes resolverlo porque no tienes template, ¿no? Entonces, supongamos que otros investigadores llegaron a un mismo punto, ¿no? En el cual tuvieron posiblemente alguna proteína que podía adoptar o tener unas características parecidas, y al momento de resolver quizás no podían resolverlo porque el programa no entendía que era una cosa típica, supongamos, ¿no? Entonces, puede ser que esta estructura abra un precedente, ¿no? A poder encontrar el mismo motivo en otras proteínas, ¿no? Yo creo que otras proteínas deben utilizarlo, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar en términos de energía, vamos a decir así, la célula podría producir una proteína que te podría ayudar a realizar dos funciones, ¿no? O a poder realizar dos interacciones diferentes. Y a la célula en realidad le beneficiaría, por así decir, ¿no? Producir una proteína que te permita hacer estas dos funciones, ¿no? La importancia eh, de esto es que, desde nuestro punto de vista, por ejemplo, ayuda a validar un poco las bases de datos, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos, es algo que no expliqué. Si nosotros, bueno, cuando yo hice el análisis de la secuencia utilizando los programas bioinformáticos, si yo coloco la secuencia en la base de datos, tal cual, la cojo, la coloco, en todas las bases de datos que existen para predecir coiled coils, todas nos decían que eran coiled coils paralelos, con aminoácidos hidrofóbicos en las posiciones A y D, siempre. Pero hay una base de datos específica, Logicoil, que ella te permite sugerir una fase A, B, C, D, E, F, G. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Coloqué la secuencia y le sugerí la fase, es decir, le dije, mira, quiero que este aminoácido hidrofílico sea en la posición A y por lo tanto luego el D iba a ser hidrofóbico, ¿no? Porque mi secuencia de mi coile paralelo era así. Entonces, ¿qué es lo que arrojaba luego de esto Logicoil? Decía, si tú me das esta fase, tu coiled coil es antiparalelo. Entonces nosotros, entonces el programa tendría, en teoría, la opción de decirme que mi coiled coil es antiparalelo, pero él no consigue diferenciar o decirme que es antiparalelo. ¿Por qué? Porque por default se sabe que coiled coils son coiled coils con interfaces totalmente hidrofóbicas. Entonces podríamos decir así que los servidores o los programas que hacen la predicción de coiled coils podrían ser curados ahora, ¿no? Podrían ser mejorados y decir, oye, existe la posibilidad de que una secuencia pueda formar orientación antiparalela o antiparalela. Entonces, esto quizás ayudaría a repensar la forma en la cual estos programas comienzan a hacer la predicción, ¿no? Y para finalizar, eso también es de gran impacto en el diseño de proteínas, ¿no? El diseño de proteínas se caracteriza, ¿por qué? Porque tú le puedes conferir a una proteína una función específica. Quieres que tu proteína haga básicamente lo que tú quieres, ¿no? Tú le impones a que haga algo. Y si tú comienzas a leer artículos sobre modificación de coiled coil, lo que todos quieren es que un coiled coil, a través de mutaciones, adopte orientaciones diferentes, porque como te digo, esto ayuda a una plasticidad funcional. Entonces, nosotros, sin hacer una modificación ni nada, encontramos esta característica, ¿no? Entonces, esto yo creo que también puede ser relevante para el área de diseño de proteínas, porque te daría una secuencia, ¿no? O, por ejemplo, puedes utilizar inclusive la misma secuencia, pegar la otra proteína y ver qué importancia podría traer la capacidad de que esta proteína pueda formar dos orientaciones diferentes, ¿no? En términos de coiled coil. Bueno, espero que, no sé si Ricardo nos puede confirmar por acá en los comentarios si es que su pregunta ha sido respondida. Y bueno, si tienen alguna otra pregunta, también la pueden dejar aquí en los comentarios.
Parece que no entra. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias, Diego, por estar con nosotros. Muchas gracias por iniciar también esta semana de conferencias. Y también por tener el tiempo y la paciencia de justamente poder participar. Ha sido bastante largo de No, realizar, la verdad. sí, sí. Bueno, realizar investigación científica es un arduo trabajo, ¿no? Los trabajos son siempre demorados y no es algo como que el mundo ideal de que entro y en un año hago mi trabajo y ya publico mi artículo. Puede ser el caso, puede ser, no digo que no. La mayoría de los casos no se cumple, ¿no? Pero, no, gracias a ustedes por invitarme, ¿no? Y bueno, Damaris me está pidiendo que hable sobre el grupo. No sé si tengo tiempo para hablar un poco sobre el grupo, pero ya que si no hay preguntas, no sé qué quieren que hable del grupo. Bueno, yo formé parte del grupo, creo, unos 3 años, hace mucho tiempo, sí. Y cuando bueno, yo no fui fundador del grupo, sino que fueron Marco, Percy, Marlon, estaba Edwin Vázquez, Edwin Esioso, estaba Jonathan Benítez, que van a participar durante la semana, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba en quinto, creo, en quinto año, ellos ya formaban el grupo, ¿no? Y al menos para mí era bastante chévere de que traían temas que no se veían en la facultad, ¿no? Por ejemplo, bioinformática era algo que, pucha, no lo veías o solo lo veías cuando llevábamos nosotros bioquímica, ¿no? Y debido al tiempo, el profesor pues, no se puede pasar todo el ciclo enseñando bioinformática, ¿no? Entonces era una clase, pero al menos nos los presentaba, ¿no? Y, y entonces ellos comenzaron a traer ese tipo de cosas a la facultad, ¿no? Y me llamó mucho la atención. Era un grupo que se interesaba mucho por traer conocimientos nuevos a la facultad, se reunían. Y como se dice, ahí se me pegó el bichito, ¿no? Y yo luego hicieron unas convocatorias, ¿no? Y ahí es donde entramos con Guillermo, ¿no? Guillermo Seda, que nosotros, por así decir, somos la segunda generación de los DSG, ¿no? Y pues nos metimos al ritmo de ellos, ¿no? Y fue chévere porque al final todos compartíamos la misma pasión por aprender, cada uno con sus propios intereses, ¿no? En términos científicos, a algunos les interesaba más, por ejemplo, cosas de cáncer, a otros les interesaba más informática pura, a otros, no sé, a mí me interesaba, por ejemplo, cosas más de proteínas y así, ¿no? Pero siempre nos reuníamos y la gente era muy pilas en términos de hacer cursos, ¿no? Buscábamos gente de donde sea para hacer cursos y sin miedo a pedirles, ¿no? Que participen de estos cursos a los profesores, ¿no? A veces le decíamos, profesor, disculpe, no sé si quiere participar del curso, pero le pagamos una rica comida lambayecana y usted se paga el pasaje, pues. Y así los profesores aceptaban, ¿no? Porque veían el entusiasmo, creo yo, de nosotros de intentar traer cosas nuevas a la facultad o cosas que ya se conocían, pero profundizar un poco más, ¿no? Y, y bueno, a mí me ayudó bastante, ¿no? Me ayudó muchísimo poder interactuar con todos ellos. Todos son amigos míos hasta ahora, hablamos mucho, ¿no? Y pues estamos contentos de que ustedes continúen con esto, ¿no? Que tengan las mismas ganas, que no dejen morir el grupo. Eh, Creo que está de más decir que si ustedes piden ayuda, por ejemplo, para eventos como este, pues nosotros estamos contentos de poder traerlos, de poder ayudarlos eh, a hacer, no sé, hasta propias investigaciones, de formar parte de grupos de investigación, cosas por el estilo, ¿no? Porque
nosotros fuimos ayudados, ¿no? A nosotros nos ayudaron muchísimo, muchísimas personas ayudaron a SEGEN, ¿no? Y como tú dijiste al inicio, quizás, quizás no, en realidad el éxito que la mayoría de los de las primeras generaciones de SEGEN tienen es gracias al apoyo que tuvimos, ¿no? Al apoyo del profesor Pedro, que fue el primer asesor que tuvo SEGEN. La profesora Consuelo, que también fue nuestra asesora por mucho tiempo, también muchas gracias, un saludo profesora Consuelo, espero esté bien. Y así, ¿no? Tuvimos mucha ayuda, ¿no? Y pues creo que esa ayuda se tiene que retribuir, ¿no? Y estamos por eso muy contentos de poder participar con ustedes, ¿no? Y contentos de que reaviven Segen, ¿no? Que no se dejen morir. Y justamente sé que hubo mucho tiempo en el que ese ejemplo estuvo inactivo, pero ya no más, ya no más. Vamos a volver y ojalá poder llegar también al nivel que ustedes han llegado. Tenemos la valla muy alta y ojalá poder llegar aunque sea, o poder superar. Bueno, justamente muchas gracias también por compartir tu experiencia como parte de este GEM. Y espero que también esto pueda motivar a otras personas a también seguir impulsándose, ¿no? Justamente, sobre todo en la situación en la que está nuestra universidad, nuestra alma mater, que es una universidad a la que le tenemos mucho cariño, pero nosotros también reconocemos cuál es la problemática dentro de ella. Y sí. nosotros también tenemos que salir y buscar nuestros propios medios para poder seguir avanzando en todo lo que es la investigación, sobre todo en el área de investigación. Así es. Y muchas gracias. Creo que gracias por acompañarnos. Podríamos dar por concluido este día. Recuerden que mañana también vamos a estar a las 8 de la noche con el Jonathan Benítez, el candidato doctoral Jonathan Benítez, con el tema de tecnología CRISPR-Cas9, mejoramiento genético de Aspergillus fumigatus LMB35AA en su actividad celulolítica. Disculparán, el tema es un poquito pero bueno, pueden acompañarnos también mañana a las 8 de la noche. Podemos encontrarnos nuevamente. Muchas gracias a todos por estar presentes en esta transmisión y también gracias a ti, Diego. Gracias a ustedes. Cuídense mucho. Chao. Hasta luego.